Y voy a empezar antes de orar con el siguiente versículo, porque de ahí vamos a partir para tratar de entender un poquito lo que vamos a hablar hoy. Vamos a Isaías capítulo 55 y vamos a leer el versículo 8 y 9. Yo lo voy a leer, usted sígame por favor. Isaías 55, versículos 8 y 9. Y la palabra de Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Bueno, lo que dice Dios ahí es que hay una gran diferencia en la manera en que yo pienso y la manera que Él piensa. Quiere decir que hay una gran diferencia en la forma que Él ve las cosas y cómo las vemos nosotros, cómo las interpretamos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día por la oportunidad de compartir lo que tú has mandado, Señor, lo que tú has indicado. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea una semilla que caiga en tierra buena, Señor. Que los corazones y las mentes estén abiertas a recibir. Y te pido también en el nombre de Jesús que cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros y de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, comenzamos con la parte de tratar de entender que pensamientos de Dios completamente diferentes a los nuestros. Creo que en los cantos que hoy pusieron, siempre he dicho, no hay coincidencia, hay propósitos. Lo primero que tenemos que entender, que Dios es soberano. En algunas oraciones puede contestar a lo que pedimos y en otras puede contestar lo contrario, pero sigue siendo Dios porque es soberano y sigue teniendo la razón aunque a nosotros no nos guste o nos duela, porque Él sabe cuál es su propósito, Él sabe por qué está permitiendo que pase tal situación. Pero sí sabemos que detrás de esa situación, de ese golpe tan fuerte, hay un propósito. Por eso inicié orando y diciendo que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Sería lo más valioso. Caminar sin Dios pudiera parecer fácil, pero créame que los obstáculos cada día van a ser más grandes. Y aunque a veces parece que hay mucha abundancia, mucha bendición, porque estamos alejados de Dios, ese camino es de perdición. Dice la palabra que el camino para ir a Dios o caminar con Dios, ¿cómo es? Angosto, estrecho, difícil de caminar. Pero los que lo caminamos, tendremos la victoria. Amén. Bien, el título de esta predicación es: si realmente sabes esperar en Dios, verás la victoria. Si realmente, y por eso comenzamos marcando la diferencia de los pensamientos. Nosotros nos movemos por lo carnal, lo físico, lo material. Cuando vemos un hermano que tiene mucha abundancia, decimos, ¿cómo lo bendice Dios? Y vemos un hermano que batalla mucho con las situaciones, algo estará haciendo. Es diferente los pensamientos. Dios puede estar pensando, necesito dar mucha abundancia porque ese hermano va a cumplir un propósito que yo tengo más adelante, va a apoyar, etcétera. Este hermano está pasando ahorita algunas carencias porque lo estoy fortaleciendo, pero como dice mi palabra, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Si aprendemos a dar gracias a Dios en adversidad, en austeridad, en la escasez, en la enfermedad, en el problema, créame que vienen cosas buenas para nosotros. Cuando fuimos jóvenes y no conocíamos de Dios, en mi caso, hay muchos que nacieron en cuna cristiana, y cuando me alejó una mujer, dije, me voy a cortar las venas, no puede ser, era el amor de mi vida, qué mujer tan guapa, no encuentro otra igual. 2 años después yo andaba contento con otra amiguita, y cuando lo vi en lo que se había convertido ella en su manera de ser, dije, ay, de la que me salvé. Pero no había yo dado el peso a Dios de que Él me libró. Porque quiero que sepan todos y recuerden todos que todos estamos sellados por Él. Desde antes de la creación, Dios sabía cuándo nacíamos.
qué íbamos a hacer, qué íbamos a pasar y también cuándo íbamos a partir. Dios da y Dios toma. Entonces, ya saben el título de la predicación, ya marcamos la diferencia entre sus pensamientos y los nuestros, y pasemos ahora a lo que es el menú. Esperar. Esperar es la parte más difícil para el ser humano. Dígame a alguien que no se desespere cuando está esperando. Ya sea la confirmación de alguna solicitud de empleo, de algún crédito, de alguna noticia. Como abogados, esperar a veces se prolonga y dice uno, ¿qué estará? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? El médico, pues vamos a esperar porque el medicamento es el correcto, pero pues no vemos el avance. Como el padre que dice, lo estoy mandando a la escuela y a este niño o niña lo veo cada vez más burro. Esperar es muy difícil. Pero ahí va un mensaje para los padres fuera de la predicación. Cuando los padres nos empecinamos, nos esforzamos mucho para tratar de justificar a los hijos, para tratar de darles todo, créanme que estamos enviando a los hijos, ¿a qué camino traen ustedes? A la perdición. Esa es una realidad. Cuando a los hijos no los hacemos responsables, los hijos no van a responder, no van a saber el valor del dinero, el valor de cuidar, el valor de respetar, el valor de ser agradecidos. Ese fue un comercial. Padres, si estamos cometiendo el error, dejémoslo de hacer. A los hijos hay que corregirlo. ¿Y qué dice la palabra? Corrige a tu hijo, ¿qué? A temprana edad. Porque si no, va a ser la carcoma, va a ser la vergüenza más adelante. Corrígelo. Y dice Dios que al que ama, lo corrige. Entonces no se sientan mal. No se sientan mal. Volvamos, esperar. Significado, tener esperanza, confiar y anticiparse. Esos 3 puntos son muy importantes. Saber esperar es tener esa esperanza, es confiar plenamente y es anticiparse. Podemos tomar un ejemplo que la semana pasada nos mencionaron y que yo lo toqué alguna vez en un mensaje, en una predicación. Pedro fue el hombre más atacado o cuestionado. Que si creía, no creía, que si negó a Dios, etc. Pero Pedro siempre tuvo algo especial. Fue el que se le reveló que Jesús era el Hijo de Dios. Fue aquel que en la tormenta, cuando todos decían, ¿qué es eso? Un fantasma, un espíritu. Él dijo, es Jesús. Y fue el que dijo, dime que vaya a ti e iré. Y le dijo Jesús, ven. Y ahí viene lo fantástico, hermanos. Él caminó sobre la mar. Sí caminó. Pero cuando vio su entorno, cuando vio ese entorno, vio todo lo que estaba pasando, las olas, los relámpagos, el viento, la fuerza, fue más grande la fuerza del entorno que la misma confianza en Jesús. Y cayó. Ya había logrado hacer algo. Y cayó. Lo bueno fue que Jesús dio su mano y lo sacó. Pero eso nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando ponemos más atención al entorno, a lo difícil, a lo doloroso, a lo agresivo de ese entorno, inmediatamente perdemos esa característica o esa cualidad más bien de saber esperar. Saber esperar es una cualidad que debemos de practicar y llevarla a desarrollar, llegar a desarrollarla. El que espera, el que sabe esperar, obtendrá victoria. Incluso en los partidos de fútbol americano, no es que sea yo muy seguidor, pero he escuchado los comentarios de que a veces esperan para hacer el cambio del jugador, a veces esperan para aplicar una estrategia. Eso es lo que hacen, esperar, saben cuándo. Dios sabe cuándo nos va a responder. Y vamos a respaldar esta parte con estos versículos. Salmo 27:14. Y dice la palabra: aguardad a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de su palabra? Que esperemos, que nos esforcemos,
que no nos desesperemos, porque eso es normal. Nos llegamos a desesperar de una manera que empezamos a buscar otras alternativas. Y esas alternativas normalmente nos llevan a una situación más difícil. Tengo un problema con una tarjeta. Los intereses me están destrozando. Pero viene un amigo y me dice, tengo por ahí un conocido que da dinero al interés. Y en teoría el cristiano debía estar orando, Señor, bendice mis finanzas, pero también ayúdame a ser buen administrador. Porque a veces los problemas son porque no sabemos administrar. He conocido dos casos, bueno, muchos, pero me salta mucho. Había un cuate que ganaba cerca de 50,000 pesos mensuales y cada mes estaba pidiendo, préstame 1,000, 2,000 pesos para terminar la quincena. Ya sabes que gano bien. Siempre andaba así. Trataba de mantener un estatus de vida pues que se veía pudiente. Pero siempre estaba con que no he pagado la mensualidad del carro, me falta pagar lo de la esclavita. Híjole, el anillo que debo, le regalé el perfume al jefe y ahora lo debo. Y por otro lado había una persona que trabajaba, era vendedor en el grupo Bimbo, pues ganaba más o menos 4,000 pesos semanales, pero el señor jamás andaba pidiendo prestado. El señor no traía un carro del año, pero su carro se veía bien y siempre estaba en paz. Los dos son cristianos. ¿Qué estaban haciendo mal o qué estaban haciendo bien? Que a veces no sabemos esperar, es que yo quiero ese carro. Pues espérate, sigue trabajando, sigue ahorrando, espera, y en el momento adecuado podrás obtenerlo, si es que Dios quiere. Pero si no quieres, pues tampoco te desesperes. Pero cuando Dios no quiere, nosotros queremos, ¿y qué hacemos? Nos esforzamos por hacer lo que queremos. En la oración dice la palabra que se haga su voluntad, no la de nosotros. Pero normalmente cuando estamos esperando la voluntad de Él, que creen, primero está mi voluntad. Entonces ya vimos que en el Salmo 27, versículo 14, ahí podemos subrayar, aguarda, esfuérzate, aliéntese y espera. Vuelve a salir la palabra espera. Tenemos que educar nuestra mente y nuestro corazón a esperar. Los tiempos los marca el Señor. Y ojo, de una vez los digo y creo que muchos lo sabemos ya. Los tiempos de Dios no son rápidos. A veces pudiera parecer que son lentos, pero no son lentos, son en tiempo. Dios sabe cuándo va a actuar. Dios sabe por qué va a actuar así. Y muchas veces la respuesta no es la que esperamos, pero era la que necesitábamos. Hay gente que ha orado por salud y ha visto milagros, pero en otros casos, por situaciones iguales, ha orado y no ha visto la respuesta. Y vuelvo a repetir, Dios no perdió el control, Él mantiene el control de todo. El problema es cuál era el propósito de Dios. Eso es lo que hay que averiguar. ¿Cuál era el propósito? Si vamos a Lamentaciones, capítulo 3, y vamos a leer versículo 25 y 26. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahora nos está remarcando, nos está volviendo a decir, bueno es esperar. Tenemos que esperar a Dios, que Él obre en su soberanía, que Él obre en su propósito, que Él obre en su voluntad. Pero además nos está diciendo que guardemos silencio, que dejemos de estarnos quejando. Ay, hermana Martita, es que estoy orando las 24 horas del día, pero Dios no responde. ¿Qué esperan que les diga la hermana Martita? Pues que les ponga una hora más. No, va a decir, pues sigue orando hasta que Dios responda. Para los que no sabemos o no sabíamos, mientras Dios no responda, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Seguir orando hasta que Él responda lo que esperamos o lo que Él quiere. Porque va a responder, Dios no es sordo y no es mudo, solamente que Él tiene sus tiempos. Entonces vemos en este versículo que nos vuelve a decir, esperar. En los anteriores en el Salmo nos dijo, te tienes que esforzar, tienes que perseverar, tienes que esperar. Aquí no dice esperar, pero también nos dice, guarda silencio. Deja de quejarte. A mayor queja, mayor prueba.
Saber esperar tiene las siguientes implicaciones. La primera, ¿cuál creen que es? Tener fe. Tener fe. La segunda es ser paciente. La tercera es ser humilde. Cuarta, ser manso. Y se vincula lo que es humildad y mansedumbre. Y lo vamos a ver en los versículos. Y la última, perseverar hasta el final. ¿Recuerdan cuando David estuvo orando por su hijo que estaba enfermo? Finalmente, ¿qué sucedió con ese hijo? Murió. Él cumplió con lo que tenía que hacer, era la parte de él, orar, clamar, pedirle a Dios, al Dios que él honraba, porque sabemos que David fue de los hombres que más honró a Dios. Fue criticado hasta por cómo danzaba, pero él honraba a Dios, no le importaba lo que dijeran. Él sabía que Dios tenía el poder para salvar a su hijo. Su hijo murió. ¿Y qué podrían decir? No es posible. Si eres David, fuiste ungido, Dios te ha buscado, Dios te ha puesto. Simplemente él se asió y se puso a comer. Guardó silencio, no reclamó. Así como lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando no es la respuesta, no reclamamos, ¿verdad? Guardamos silencio o cuestionamos. Y es válido, hermanos, en algún momento es válido, si quieres cuestionar, puedes hacerlo. Dios lo permite. Pero ¿qué ganas? ¿Recuerdan sus tiempos de la primaria, de la secundaria, no sé? Digo, porque se daba más en ese nivel de estudios. Cuando iba el niño y le decía a la maestra, es que él me sacó la lengua. ¿Se recuerda esa parte? Y citaban a los padres. ¿Qué pasó? Es que su hijo le sacó la lengua. Yo recuerdo un caso ahí que estaba yo de metiche limpiando el escritorio de la maestra para escuchar y le dice la madre al otro, a ver, abre la boca, le dice el niño. Y la abre, ahí está su lengua, no le sacó nada. No, señora, por favor, es que, o sea, no hay que hacer tan grande el problema. Así nos vemos ante Dios cuando estamos reclamándole. ¿Por qué a él sí le da y a mí no, Dios? ¿Por qué a él le contesta y a mí no? ¿Por qué él puede tener ese carro y yo no? ¿Por qué esa casa y yo no? Y estamos cuestionando. Y muchas veces Dios puede decir, bueno, veamos tu estilo de vida. Como dije, hay que pedirle a Dios que bendiga nuestras finanzas, ser bendecidos para bendecir a otros, ¿eh? El que piense y pida ser bendecido para acumular ya está mal. Es bendecir para bendecir a otros. Pero también hay que decirle a Dios, muéstrame, enséñame cómo debo administrar. Porque eso es lo básico, saber administrar. Puedes hacer mucho con 10,000 pesos mensuales y puedes hacer nada con 30,000 pesos mensuales. Diría, ironía, ¿no? Hay mayor recurso. Pero la falta de inteligencia, la falta de Dios en tu corazón, no permite que hagan eso. Entonces, en esos 5 puntos, tener fe, ser paciente, ser humilde, tener mansedumbre y perseverar hasta el final, son las implicaciones que se requieren para decir, sé esperar. Hay 52 versículos en la Biblia que hablan sobre esperar. 52 puntos que dice Dios, aquí te estoy recordando que tienes que esperar. Que debes entender que yo soy soberano, soy Dios. Yo decido sí o no pasan las cosas. No es lo que tú quieras. Aquí no estamos para consentirte. A veces creemos que Dios es como el mesero que levanta uno la mano y se le ofrece algo. Y luego dice, no, luego te hablo. No es así. Muchos pensamos que Dios es como la refacción en la cajuela. Que me acuerdo de él cuando se ponchó la llanta, mientras ni sabía que traía yo refacciones. Dios es soberano. Él es dueño del oro y la plata. Él es el creador absolutamente de todo. No hay hombre más poderoso, aunque digan que el de Estados Unidos es el hombre más poderoso en la tierra. Dice, bueno, lo puede quitar Dios, lo puede remover Dios. Dios está por encima de todo. Dios es el único que tiene la capacidad para hacer el milagros, para dar vida a lo muerto. Él es el único. Pero la gente a veces cae en esa apatía, en que empezamos a cuestionar primero a la persona que me lo está diciendo. Ay, ¿cómo él me va a decir esto? Ya desde ahí estamos mal. Segundo, empezamos a cuestionar el significado de lo que está comunicando esta persona. Y tercero, finalmente,
Finalmente, cuestionamos a Dios. Ahora, ¿hay alguien aquí que no crea que Dios está por encima de todo? Que levante su mano. ¿Hay alguien que diga, yo creo que esto no lo podría hacer Dios? ¿Hay alguien? ¿O todos estamos conscientes y creemos y tenemos la convicción de que Dios puede hacer absolutamente todo? No importando el nivel, no importando si es natural, si es espiritual. Entonces, ¿por qué no sabemos esperar? Sería el otro cuestionamiento. ¿Por qué nos cuesta trabajo aprender a esperar? ¿Por qué queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas? Digo, como dice el título, saber realmente esperar es victoria. Sabemos que para poder desarrollar esa capacidad hay que tener fe, ser paciente, humilde, manso y mantenerse hasta el final. Como el ejemplo de David, oré todo ese periodo, esa semana, murió mi hijo, Dios sigue siendo Dios. Y voy a citar dos ejemplos más para reforzar esa parte de lo que quién es Dios y lo que es convicción y lo que es saber esperar. Y no los intentos que hacemos nosotros de, es que sí, yo tengo mucha fe en Dios, yo creo mucho en Dios, pero a la hora de la prueba nos acalambramos. Nos acalambramos. Perdiste un ser querido, tienes que llorar. Sí, hay un duelo, es una pérdida. Te quitaron el trabajo y estabas pagando la hipoteca de la casa. Sí, hay que decir, hijo, ¿y por qué en este momento? Pero hay que buscar, poner la situación en las manos de Dios y buscar alternativas. Eso es lo que hay que hacer. Y no estarnos quejando, ay hermano, ay hermanita, a ver si usted me puede ayudar. Ore por mí porque fíjese que yo creo que Dios no me oye a mí. Algo trae en contra mía. Dejemos de parecer niños. Dijo Pablo que a muchos les tienen que dar todavía esos batidos, ¿no? Y no les dan el alimento, la carne, o sea, ¿por qué? Porque todavía seguimos siendo bebés. Si realmente sé que Dios está por encima de todo, si realmente sé que Dios es poderoso, que no hay nada que se pueda igualar a Él, tengo que aprender a esperar. Tengo que tener esa fe firme. Tengo que ser manso y humilde para entender que mi vida y la situación está en las manos de la única esperanza que tengo, y se llama Dios. Tengo que mantenerme firme hasta el momento. Y no falta el amigo o la familia, oye, pero si no que tu Dios, no que eres cristiano, no importa lo que te vengan a decir. A Job le pasó algo similar. A Job le pasó algo similar. Pero no importa que te digan, Dios sigue siendo Dios. Y luego viene ahí el enemigo a decir, ¿y si no te contesta? Pues si no me contesta, sigue siendo Dios. Esa es la convicción que tenemos que tener. Para que la gente empiece a aspirar a tener lo que tenemos nosotros. Oye, es que qué situación está pasando y míralo, se ve tranquilo. Pues claro, porque Dios me está respaldando. Porque David enfrentó, sin ser militar, enfrentó a un militar poderoso que era ese filisteo Goliat. Y lo venció sin armadura, sin armas más que su onda. Y eso fue una cualidad, una habilidad que desarrolló porque Dios lo permitió, porque sabía Dios cómo lo iba a utilizar. Entonces, cuando nosotros pasamos circunstancias, no cuestionemos a Dios, digamos a Dios, dame fuerzas, Señor. Dame fuerzas para aguantar, eso es lo que necesito, fuerzas, porque sé que contigo soy más que vencedor. Eso es lo que tenemos que empezar a practicar. A declarar eso con Dios. Señor, me está doliendo. Señor, lo estoy extrañando. Señor, no sé a dónde volteo, no hay una puerta, no hay una ventana donde yo pueda salir. No sé qué va a pasar. Pero sé que tú eres Dios y sé que tú tienes la respuesta y me vas a ayudar. Así tenemos que ser. ¿Y qué creen que va a hacer Dios? Va a obrar. Y va a obrar porque es soberano y porque tiene misericordia. Les dije que iba a usar dos ejemplos. Miren, vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Quizás no le damos la profundidad que debemos a ese pasaje, pero María era una mujer
que tuvo la promesa y que tuvo la indicación que tenía que ser la madre de Jesús, sin que la mancillara un hombre. ¿Se imaginan esos tiempos en donde la mujer era tan cuestionada? ¿Y qué dijo María? No, a mí no me hagan nada, yo no voy a hacer. María dijo, si Dios me respalda, adelante. ¿Qué va a pasar con José? Casi le dijo Dios, ese es rollo mío, tú cumple con lo tuyo. Y fueron y hablaron con José también, ¿no? Y pusieron las condiciones y lo estuvieron moviendo de un lugar a otro para salvar la vida de María, la de José incluso, y sobre todo para que se cumpliera ese propósito que naciera nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan el ambiente, la preocupación de estas dos personas, María y José? Porque decía José, si la dejo, ¿qué van a decir los demás? ¿Cómo que ya está embarazada? ¿Se dan cuenta la profundidad y cómo Dios obra? Creo que hubiera sido más fácil, bueno, que se casen primero y luego van a tener un... No, Dios es soberano y Él decidió cómo iban a hacer las cosas. ¿Y Dios abandonó a María? ¿Abandonó a Jesús? Jesús cumplió su propósito. Ay, pero a los 33 años, pues sí, a los 33 años era el propósito de Dios. Las condiciones, la forma que fue para Jesús, nuestro Señor Jesucristo, porque Dios así las especificó, porque de esa manera vencía la muerte y vencía a Satanás. De esa manera nos daba esperanza de vida eterna. Entonces esa parte tan profunda es para que empecemos nosotros a decir, es cierto, María tuvo una situación así, en unos tiempos donde no lo permitían, en unos tiempos que la mujer era muy maltratada, era utilizada propiamente, sin embargo Dios le dio un lugar preferencial. Y nada la pudo tocar a ella, nada, porque Dios la guardó. José fue un muchacho, un jovencito, que era muy querido por su padre, pero despertaba envidia. Tan es así que ¿qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Aparte de que lo vendieron, después José fue rescatado porque siempre había como esa unción de Dios, eso que marcaba alguna diferencia, y fue rescatado por un hombre y lo puso a su servicio. ¿Y qué sucedió con el pobre José? La lagartona de la esposa o de la mujer de este hombre la empezó a acosar. Y José ya no sabía ni por dónde meterse. José fue firme en su convicción. A pesar de las circunstancias, jamás renegó y siempre fue fiel a Dios. ¿Qué sucedió? Al final fue José a la cárcel. Y muchos podrían decir, ¿cómo es posible? Si era un ungido de Dios, si había un propósito, ¿por qué la cárcel? Bueno, pues podría ser que lo mandaron a la cárcel o lo salvó Dios para que no en algún momento fuera pues a sucumbir ante los encantos de esta mujer. No sabemos, podemos pensar muchas cosas, pero la realidad es de que Dios lo fue pasando de una situación difícil a otra y finalmente lo puso en eminencia, lo puso en autoridad, porque iba a cumplir un propósito que tenía Dios para su pueblo. ¿Alguien pudo con la vida de José, hizo algo en contra de José? Nunca pudieron hacer nada, porque Dios tenía un propósito. Así te digo que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros mientras no se cumpla el propósito de Dios. Y el día que se cumpla el propósito de Dios, ¿qué creen que va a pasar? Simplemente va a decir Dios, adelante, tú ya cumpliste. Pero saber cumplir con Dios, saber esperar en Dios, no es fácil, hermanos. Y esa es realmente la lucha que tenemos día a día todos nosotros. O dígame a alguien, levante la mano sinceramente que diga, en el peor momento de mi vida, no cuestioné o no dudé. Alguien que diga, y digo, dudar o cuestionar es con que haya dicho, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? Con eso ya estamos cuestionando. Que es válido como carne que somos. Nuestro Señor Jesucristo pone ejemplos muy claros cuando lloró al perder a Lázaro, su amigo. Pone un ejemplo muy claro cuando Jesús dijo, evítame pasar por esta copa, Padre. Nos pone un ejemplo muy claro cuando dice, me has olvidado cuando está crucificado. ¿Por qué? Porque es la carne.
y permite Dios ver la debilidad que tenemos. Pero al final, si nosotros realmente conectamos con Dios, si nosotros realmente tenemos esa intimidad con Dios y realmente tenemos esa confianza con Dios, podemos salir adelante de cualquier circunstancia, aunque la respuesta no sea la que yo esperaba. Yo quiero que mi padre se salve. No se salva porque Dios ya tenía un tiempo para él. Sigue siendo Dios y yo debo seguir siendo fiel a Dios. Porque recordemos las veces que se ha contestado a favor. Ahora que estuvo la famosa pandemia que nadie la esperaba, fallecieron muchos hermanos o conocidos nuestros. ¿Y qué dicen? Oí comentarios, es que por la pandemia murió. No, coincidió su deceso en ese tiempo de pandemia. No es que surgió algo y Dios fue sorprendido. Dios sabía que en este año, en estos meses y con esta situación iban a fallecer estos hermanos o estos seres humanos. Dios nunca es sorprendido. Dios nunca pierde el control y Dios tiene el poder para poner el orden necesario. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Esperar. Y para tener esa capacidad de esperar, vimos que hay 5 puntos que si los empezamos a practicar, o eso los desglosé, es más fácil llegar al objetivo de realmente ser un hijo de Dios que sabe esperar. Que en medio de la circunstancia me fortalezco. Que en medio de la circunstancia me levanto y digo, Dios es bueno y Dios tiene la respuesta. Como dijeron los 3 que metieron al horno, Dios nos puede librar. Pero si no nos librara, ¿qué sucede? Dios sigue siendo Dios. Y en ese caso, Dios respondió a favor, los libró. A Daniel lo libró de los leones, ¿no? O sea, los leones tuvieron más capacidad de observar, de percibir que Daniel era alguien que traía a Dios, que otros que estaban culpándolo o que lo metieron a la cueva. Y así somos nosotros, hermanos. Hablamos de mucha fe, hablamos de mucha confianza en Dios, pero cuando vienen los vientos fuertes, nos acalambramos, nos acobardamos, cuestionamos. Ya vimos en Lamentaciones que dice Dios espera, pero también guarda silencio. Que realmente la gente te vea como ese hijo de Dios, que realmente tiene confianza. ¿Qué sucede con los hijos? ¿Qué sucedió como nosotros cuando fuimos hijos? Que llegábamos con una piedra y apenas si podíamos. Y decíamos, papá, ayúdame. Y el papá la agarraba. Y uno decía, ay, mi padre, qué fuerte es. Así tenemos que ser con Dios. Dios, traigo este problema. Tengo este problema, ayúdame. Ya cuando lo toma Dios, es que Dios lo puede. Así tenemos que ser, hermanos. Dejar de dar pena con los demás. Que la gente nos busque porque diga, es que Él va a orar y algo diferente va a pasar. No porque tú ores, sino porque Dios te está respaldando. Es que basta que Él me ponga la mano en el hombro o ella para que yo sienta paz. Es que basta escucharlo para entender que hay algo superior a lo que yo conozco. Muchos confían en santitos. Por ahí hay una imagen, creo yo fui católico y veía yo que mi mamá le pedía mucho a las famosas ánimas del purgatorio, cuadro, donde hay unas personas quemándose. Y yo me cuestionaba, veía yo a mi mamá que se hincaba, prendía una veladora y le decía, ánimas del purgatorio, ayúdenme con esto. Y yo decía, ¿cómo le pide algo que veo que se está quemando, ¿no? O sea, que tiene mayores problemas que yo. Pero así es la idea del ser humano. Le pido ayuda a algo que veo que no se puede ayudar. En el remoto caso que existieran esas ánimas, ni ellas mismas se pueden ayudar. Se están quemando. Conocí un hermano en Cristo que me dice, hermano, cuando Dios falla, esto no falla, y saca una pata de conejo. Digo, me estaba bromeando, hermano. No, en serio, hermano. Mira de todo lo que me ha salvado esta pata. Le digo, ay, hermano, qué misericordia tan grande tiene Dios en usted. Pobre conejo, le cortan la pata y dice que tiene suerte y que eso lo va a proteger. Por favor, hermano. Ay, con usted no se puede hablar. Pero dígame, ¿qué le podrían decir?
¿Cómo es posible que alguien que dice que tiene fe en Dios, que es hijo de Dios, dice, cuando Dios falla, esto me ayuda? Era para agarrar la pata y que fuera de elefante y pegarle con ella. En serio. Pero eso se encuentra uno. ¿Cómo quieres que te vean a ti? ¿Cómo quieres que te vean a ti, Miguel? ¿Cómo quieren que la vea usted, mi hermana? ¿Cómo quieren que la vea el mundo a usted, mi hermana? Como una mujer o un hombre de fe, guerreros. ¿Cómo quiero yo que me vea la gente? Así como un guerrero de Dios, como alguien que obedece a Dios, que respeto la decisión de Dios. Dios decidió esto, gloria a Dios. Me afectó, gloria a Dios. Él sabe por qué. Lo único que tenemos que hacer es decir, dame fuerzas, Señor. Dame fuerzas. Y por ahí también pedir sabiduría. No temas cuando haya pérdida material, económica. No pierdas, no tengas temor porque Dios te va a dar más. A Job le quitó todo, hijos, propiedades, dinero. Dicen por ahí, lo único que no le quitó fue a la mujer que estaba ahí sobre de él, ahí molestándola. Y lo digo nada más así porque decía, alguien tenía que estar molestándolo. Que alguien le estaba diciendo, niega, reniega de Dios. Y él ¿qué hizo? No, si hubiera salido como Adán, ¿cómo estaríamos ahorita? La mujer que tú me diste. Mejor se hubiera quedado callado Adán, ¿no creen ustedes? Sufridos y abnegados hombres. Digo, entonces aprendamos a guardar silencio. No cuestionemos lo que hace Dios, aunque estemos perdiendo aparentemente. Si es para honrar a Dios, ya hay premio adelante, ya hay reconocimiento. Debemos entender que Dios usa los tiempos de ansiedad, de preocupación, de enfermedad, de cualquier situación, para sacar lo mejor de nosotros o para sacar lo peor. Ahí es cuando nos conoce Dios. ¿Qué hay en tu corazón cuando estás pasando por una situación difícil? Yo conozco personas que veía yo la situación que estaban pasando y los veía tranquilos y de repente decía, ¿cómo te sientes? Híjole, ¿qué te puedo decir? Pero Dios es bueno. Amén. Ya ni le muevo. Ya dijo Dios es bueno. Amén. No te metas en problemas. Porque digo, a los que hemos tenido oportunidad de llevar palabra de consuelo a un ser, a una persona cuando perdió un ser querido, ¿cómo puede uno decir cuando está experimentando ese dolor, decirle, pues Dios es bueno? A mí una vez me corrieron cuando me mandaron a hacer eso, porque no supe cómo hacerlo. Después me instruyeron, cambió la manera y la gente entiende. Porque no es que Dios tenga algo personal en contra nuestra. Hay tiempos para todos, todos los que estamos aquí, todos. En algún momento, ¿qué creen? ¿Vamos a partir? Todos vamos a partir. Los tiempos solamente lo sabe Dios. Prepárate para ese día. Prepárate para ese día. Prepárate en el sentido también de pensar, si hoy fuera mi último día, ¿cómo me encuentra Dios? ¿Qué fue lo último que estuve pensando? ¿Qué fue lo último que pensé de esta persona? ¿Qué fue lo último que dije? ¿Qué fue lo último que hice? Prepárate como si hoy fuera el último día, porque no sabemos cuándo va a llegar Dios por nosotros. Hay gente que puede salir muy contento, tiene planes para la noche, lo atropellan y ya no va a volver a su casa. O choca su automóvil y ya no vuelve a su casa. Tenía planes. ¿Cómo lo encontró Dios? Entonces no te preocupes cómo encuentra el vecino. Preocúpate cómo te va a encontrar Dios en este momento, en este día. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Realmente eres una persona que ha sabido esperar en Él? ¿Realmente eres una persona que sabes confiar en Él? ¿Realmente tu vida es un ejemplo de convicción para con Dios? Esa lealtad, esa fidelidad, esa valentía, porque se necesita valentía para esperar en Dios. No cualquiera lo puede hacer. ¿Cómo puedes tener ese compromiso con Dios si llegas y te dicen, a partir de este momento no le quedan muchos días de vida? Su corazón ya no está funcionando.
tiene un tumor en el cerebro, no se puede operar, está muy grande. ¿Cómo puedes reaccionar? Yo les voy a decir algo. Cuando reciban ese tipo de noticia, hagan lo siguiente. Primero, rechácenlo en el nombre del Señor. Tienes este problema, rechácenlo en el nombre del Señor. Cancelen todo plan del enemigo en el nombre del Señor. Y finalmente hagan lo correcto, lo que les toca a ustedes. ¿Sabes qué? Te vamos ya a dializar porque la diabetes está muy avanzada. Es más, no creo que aguanten tus riñones, no creo que podamos, etcétera. Rechácenlo, cancélenlo. Pero también haz algo. Porque sales, ay, como me dijeron esto, ¿me da una Coca-Cola fría? Y qué irónico, ¿no? Y deme esas donas que se ven bien. Es que me da ansiedad cuando tengo problemas. Tiene usted un problema hepático, no le quedan muchos meses. No me diga eso, sí. Y sale. Ay, voy a tomar un tequila para ver si con eso puedo asimilar la noticia. Y muchos pueden estar pensando, bueno, pues eso es en la gente que no tiene a Cristo. Cristianos lo han hecho. Cristianos que echan mano del cigarro. Cristianos que son adictos al juego, a las drogas, al despojo, al chisme, a la mentira. Cristianos. Y creo que en algún momento ya han tenido algún contacto, alguna vez en su vida, con alguien así. Esa es la esencia humana. Eso es lo que pasa cuando muchos no están firmes en el Señor. Entonces tenemos que ser valientes para decir yo confío y espero en el Señor. Rechazo, cancelo y la última voluntad y la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Él es el que lo va a hacer. Cree, confía y espera en el Señor. Isaías 41:10. ¿Por qué puedo confiar en Dios? ¿Por qué puedo esperar en Él? Porque dice la palabra en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ¿qué? Siempre, siempre. No cuando esté de buenas Dios, no es como nosotros que ayudamos si estamos de buenas. Siempre, Él nos va a ayudar siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre está con nosotros. Estoy pasando por una situación difícil. Dios está ahí. Es que no veo la salida. Dios está ahí. Es que ya me dieron una sentencia. Dios está ahí. Es que el doctor me defraudó, el ingeniero me defraudó, mi compadre me defraudó. Dios está ahí. Confía y espera en Él y Dios va a obrar. Amén. Isaías 43:2. Creo que todos nos lo sabemos de memoria. Dice Isaías 43:2. Cuando pasen, ¿qué? Por las aguas. ¿Qué va a pasar? Nada. Y por los ríos, dice, no te negarás, no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego, o sea, la diferente dimensión, la diferente intensidad de la situación, no importa, no importa por lo que pases. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Dice, cuando pases por agua, yo estaré contigo. Es lo primero que, yo estaré contigo. Y si es mayor el problema, yo estaré contigo. Y si el problema no parece tener solución, yo estaré contigo. Y si es su voluntad, habrá respuesta, habrá solución. Pero si no hay solución, Él estará con nosotros. Sí y solo sí, nosotros también estamos con Él. No va a ser de nada más cuando me convenga. Cuando estamos contentos, cuando Dios me contesta sí a todo, cuando estoy en la mejor situación, es que Dios es bueno. Y cuando no, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Si yo sí iba a la iglesia, si yo sí diezmaba, si yo, bla, bla, bla. Nos parecemos a ese fariseo, ¿no? Que decía, yo diezmo, yo ayuno, yo. Aprendamos a ser humildes también. Que fue la parte que vimos en las 5 implicaciones, ¿no? Ser humilde, ser manso, ¿no? Tener fe, ser paciente, que es lo más difícil, creo yo, y sobre todo, perseverar hasta el final. ¿Qué es convicción? Creencia firme en la palabra de Dios. Esto es en la Biblia, ¿eh?
Creencia firme en la palabra de Dios y la verdad que ella contiene. Esa es mi convicción con Dios. No importa qué esté pasando, mi convicción es de que Dios va a cumplir. Y yo anhelo que Él cumpla su propósito en mi vida. Quizás no sea lo que a mí me gusta o lo que yo esperaba, pero si sé que es su voluntad y sé que su propósito es bueno. Amén. Valentía, capacidad de enfrentar el miedo, el peligro o las dificultades. Hay gente que es muy valiente porque tiene mucho físico, tiene mucho dinero, pero a la hora que alguien se le enfrenta realmente, se hacen chiquitos. No hagamos eso nosotros. Si estamos hablando de un Dios grande, nosotros tenemos que sentirnos grandes porque ese Dios nos respalda. Determinación, firmeza y valor para cumplir con las metas de Dios, a pesar de las dificultades. Eso es determinación. O sea, tenemos ahí un personaje, ¿recuerdan a Jonás? ¿Cómo era berrinchudo ese hombre? Berrinchudo, tenía que llevar un mensaje nada más. Pero era berrinche andando. Luego se fue y hasta se escondió en un barco. Y a esa gente le fue como en feria. ¿Qué hicieron con él? Lo lanzaron. ¿Y qué hizo? ¿Cambió? Siguió de berrinche. Se lo tragó un pez, lo aventó a donde tenía que ser. ¿Y qué creen que hizo? ¿Cambió? No, seguía berrinchudo. Se sentó a reclamar. Solo tenía que llevar un mensaje. ¡Un mensaje! Y a veces nosotros somos así, hermanos, como Jonás. Dice Dios, lleva esto o haz esto. Y estamos haciendo berrinche. En serio, Dios no quiere eso. Dios quiere gente que realmente sea valiente, que sea firme, que tenga convicción, que diga, vas a hacer esto. Hoy, pero en aquel lado me mandas a hablar que no tomen y son alcohólicos. Tú ve, como María, tuvo ese embarazo, nadie la tocó. Como José fue a la cárcel, pero nadie lo tocó. Tú ve a hacer lo que dice Dios, Él te está respaldando. Mientras Dios te respalde, ¿qué dice la palabra? ¿Dios conmigo? ¿Quién contra mí? Bueno, si crees en eso, demuéstralo en tu manera de ser, tu manera de pensar y tu manera de actuar. Esto nos lleva a ser realmente cristianos reales y no cristianos de azúcar. Cristianos de azúcar que cuando hay mucho sol, mucha agua, nos derretimos. Mateo 7, 24 al 27 o 23 al 27. Hay dos tipos de personas, los que oyen y hacen y los que oyen y no hacen, ¿no? Y los dos pasan por la misma situación, solamente que el que oyó e hizo la palabra, él construyó en la roca, Jesús, y a pesar de las circunstancias no fue arrastrado. Y el que oyó, pero no hizo, que construyó en arena, ¿qué sucedió? Desapareció. ¿Por qué digo esto? Porque aquí vemos dos tipos de cristianos, los que oímos y hacemos, y los que oímos y no hacemos. Por eso la palabra nos dice, seamos hacedores y no oidores de la palabra. Por eso la palabra nos dice, quien tenga oídos, que oiga. ¿Por qué tiene que usar esas frases, esos enunciados del Señor? Porque igual que Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué vio el Señor en su corazón? No sé. A lo mejor el pensamiento de José decía, bueno, sí me dices que haga yo esto, pero ¿cómo lo voy a hacer si mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? Y para concluir, todavía el pueblo le dijo, bueno, si haces como dice Dios, mira que te esfuerces y que te seas valiente. También el mismo pueblo se lo dijo, reforzó esa parte. Entonces hoy Dios también te dice, esfuérzate y sé valiente. La tarea no es fácil. Mucha es la miel y pocos los obreros. Muchos decimos aquí donde nos sentimos cómodos en este espacio, sí, gloria a Dios, lo que tú digas yo lo hago. Pero cuando estamos en medio de los tiburones, se nos olvida hasta que somos cristianos. Y eso no quiere Dios. Dios quiere guerreros. Siempre me da risa cuando veo esos que vienen en TikTok o algo de a un hombre que está así escondido y ¿qué te pasa? Es que Dios está buscando sus mejores guerreros porque ya viene batalla. Lo estoy escondiendo. Porque él sabía que era un buen guerrero y que Dios lo iba a usar. Aquí estoy, Señor, úsame. Y si me va a doler, dame fuerza, dame paciencia. Es lo que te pido. Porque yo sin ti no puedo hacer nada. Somos humanos. No cuestionemos a Dios, pidámosle paciencia, que tengamos paciencia, pidámosle fuerzas, pidámosle sabiduría y enfrentemos lo que Dios nos está poniendo.
Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No se olviden de eso. Seamos realmente esos cristianos poderosos, esos que son buscados porque dicen, ore, porque veo que Dios lo utiliza, porque tiene un don de sanidad. ¿Cómo tienes ese don de sanidad? Con fe y practicando. Ore porque Dios le ha dado ese don de multiplicar. Ore porque Dios le ha dado. Dios, 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 no somos nosotros. El día que nosotros decimos, es que yo oro y sano a la gente, ya perdimos todo. Seamos humildes para reconocer que todo viene de Dios. Seamos humildes para entender que bueno y malo, Dios lo permite, pero no porque sea un Dios malo, sino porque es un Dios que nos lleva a otro nivel. Quiere que crezcamos. ¿Qué es lo que sucede en la primaria? Hago mi examen del primer año para pasar al segundo, fácil. De segundo para tercero ya hay más dificultad y así sucesivamente. Obviamente, si yo estoy en sexto año y me pone un examen de primer año, ¿qué pasa? Pan comido para mí, ¿no? No, Dios no te va a poner cosas fáciles. Dios te va a poner cosas en las cuales va a sacar lo mejor de ti. Va a poner en práctica todo lo que te ha enseñado a través de su palabra y va a desarrollar tus dones y talentos. ¿Qué quieres ser, mi hermano? ¿Un cristiano frío o un cristiano dispuesto a luchar, a guerrear? Mucho se habla ahorita de que los tiempos ya están en sus últimos días. Yo no sé si falte un día, una semana, 10 años, 100 años, no sé, 1000 años, no sé. Pero como siempre he dicho, de que falta menos, falta menos. Y no te preocupes porque se acerquen los tiempos, preocúpate por cómo estás tú ahorita. Si hoy fuera tu último día, no porque se terminan los tiempos, sino porque es tu término de vida, cómo te recibe, cómo estás para Dios. Eso es lo que tienes que hacer, hermano. Preocúpate por el día de hoy y trata de ser mejor el día de mañana. En los años 80, yo creo que muchos no se van a acordar de eso. Había un actor, un artista, se llama Anthony Quinn, y tenía un eslogan, un comercial, como decía el viejo, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, ¿no? Es un eslogan muy terrenal, muy material, impulsando una marca. Bueno, yo te puedo decir esta parte. Dios nos va a esforzar y nos va a llevar al límite para que nosotros aprendamos de qué estamos hechos. Y sobre todo para que aprendamos a sentir el respaldo, a reconocer el respaldo de Dios. Él está con nosotros. Si tú tienes un problema en tu pierna, si tú tienes un problema en tu pecho ahorita, si tú tienes un problema de dolor de cabeza, si tú tienes algo que te está preocupando porque has sentido un malestar, porque hay un problema económico, porque tienes un problema con la pareja, porque tienes probablemente un problema legal, simplemente pon tus manos en el corazón y di, Señor, yo echo fuera todo este temor. Yo echo fuera todo este temor, Señor, y te pido que sea tu voluntad la que se haga en mí. Yo echo fuera esta enfermedad y sea tu voluntad la que se haga. Yo echo fuera de mí este temor a la situación y seas tú trayéndome firmeza, trayéndome paz, trayéndome fuerzas. Eso tenemos que aprender a hacer, hermanos. Si nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y tratamos de alcanzar el nivel de pensamientos que tiene Dios, no lo de nosotros, nuestros pensamientos son chiquitos, los de Dios son grandes. Vamos a poder entender el propósito de Dios y va a ser más fácil poder decir, Dios, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Yo quiero caminar conforme a tu voluntad, pero quiero conocer mi propósito. Yo estoy aquí por algo. No nos trajo Dios a calentar la silla. Nos trajo Dios a aprender algo, a escuchar algo, a prevenirnos de algo, a desarrollar algo en nosotros. Si salimos como entramos, estamos mal. Tenemos que salir con una mentalidad renovada, de decir, voy a dejar de hacer esto o voy a empezar a hacer esto para ser agradable a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este día y declaro que tu palabra, para los que tuvieron su mente y su corazón abiertos, para los que estuvieron abiertos a recibir este maná, sea de bendición y bendición hasta que sobreabunde, Señor. Yo declaro una semana de victoria, de paz, no importando las circunstancias, para cada uno de los que estamos aquí. Porque tú estás con nosotros, tú nos respaldas. Tú has dicho que estarás hasta los últimos tiempos con nosotros. Tú renuevas cada mañana tu misericordia.
Tus promesas las podemos hacer nuestras. Solamente tenemos que esperar. Esperar en ti. Estar confiados en que tú vas a obrar. Creerlo desde adentro y declararlo. Que tú estás por encima de todo. Y si tú estás con nosotros, no hay nada que pueda derrotarnos. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, la de las familias que representan, los amigos que representan, y declaro victoria. Amén y amén. Gracias, hermanos.